El tipo de bucle que nos queda por ver es repetir. Es el equivalente al bucle do-while en programación general. La palabra do se traduce al español como hacer. Entonces do-while se traduce al español en conjunto como haz mientras. Haz esto mientras tal. Este bucle do-while, o repetir en PSeInt, es casi idéntico al bucle while, o mientras. La única diferencia reside en que este tipo de bucle se va a ejecutar siempre mínimo una vez, aunque la expresión no se cumpla ni una sola, cosa que no pasaba con los otros dos tipos de bucles. Este tipo de bucle es importante cuando queremos estar seguros de que el código del bucle se vaya a ejecutar al menos en una ocasión, independientemente de las circunstancias. Habrá muchos casos donde necesitemos este tipo de comportamiento. Para añadir esta estructura a tu algoritmo puedes pulsar el botón en la sección de comandos de PSeInt llamado repetir. Este botón de aquí. Y una vez más te voy a poner la sintaxis general que se suele utilizar en programación. La que puedes utilizar en PSeInt es esta, pero perfectamente lo podemos utilizar de la forma más común, que es definiendo la variable fuera. Ya que así desde fuera del bucle podemos controlar el valor inicial que tiene la variable. Esto ahora mismo no os dirá mucho, pero con el tiempo ya veréis que sí. Pues tenemos ahí la definición de la variable. En la estructura repetir tenemos simplemente este repetir que indica la declaración de este bucle, el bloque de código secuencia de instrucciones y aquí la condición de salida, que es que se ejecute hasta que esta expresión lógica. También deberíamos incrementar o decrementar con un paso, ya que si no crearemos lo que se llama un bucle infinito. Hablaremos de eso, pero ahora sigamos con esto. ¿Qué mejor forma de entender toda esta sintaxis con un ejemplo práctico? Pues aquí lo tienes. Definimos i como entero. Y en este caso no le voy a dar yo un valor inicial. Vamos a crear un bucle indeterminado. No sabemos cuántas veces se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque es el usuario, o yo mismo en la consola, quien va a dar ese valor, el que le dé la gana. Aquí se me pide un número del 0 al 5. Pues vale, yo podré respetar esa norma o no. Eso ya depende de mis intenciones. Pero bueno, aquí vamos a elegir el número que sea. No sabemos el valor que tiene inicialmente i. Empezamos con este bucle repetir y lo primero que hacemos es imprimir el valor que se le haya dado ahí. Si yo le doy aquí un 3... en el leer, pues aquí lo primero que va a hacer es imprimir ese valor 3. Después el valor de i se va a incrementar en 1. Tenemos aquí un incremento. Le sumamos un valor de 1 a la variable i, a su propio valor, con esto de aquí. Y le decimos que se ejecute hasta que i sea mayor que 5. Es decir, con esta expresión se incluiría el valor 5. Si yo le pongo en el leer un 3, pues pasa esto. 3. Pues me imprime el 3, 4 y 5. Le hemos dicho hasta que sea mayor que 5, entonces el 6 ya no entra. Si yo le pongo un 0, pues entonces se ejecuta más veces el bucle. Como puedes ver es indeterminado, no sabemos de primeras con el código cuántas veces se va a ejecutar. Tiene la posibilidad de ejecutarse un número indefinido de veces. ¿Y ahora qué pasa si yo como usuario decido saltarme esta regla tan sencilla de que ponga un número del 0 al 5. Quiero salirme de esos límites y ver qué pasa. Entonces le pongo un 7. Y sorprendentemente, aunque no se ha cumplido la expresión del bucle, se ha ejecutado. Una vez, no se ha ejecutado más. Pero por lo menos el programa ha funcionado. Ha hecho su finalidad, que era mostrar el valor del bucle. Esto si lo hubiésemos hecho con un bucle como el anterior, no nos hubiese funcionado. Vamos a probarlo. Aquí tenemos ese bucle mientras, el del capítulo anterior. Y aquí le vamos a poner mientras que sea menor que 6. Y por aquí voy a poner un leer, para poderle poner un valor ahí, en la consola. Entonces no le voy a dar ninguno inicial. Bien, le pongo un 7, que haría que esta expresión ya no se cumpla. ¿Y qué ocurre? No se ha ejecutado absolutamente nada. Solo me ha dejado poner ese número y ya está. En cambio, si yo le pongo un 2, pues se ejecuta desde el 2 hasta el 5. Pues esa es la diferencia fundamental entre el do while y el while. En PSeInt, mientras y repetir.
Habrá programas que sean dependientes de que se ejecute dicho código al menos una vez para que funcionen. Entonces, si utilizamos esto y el usuario evade una norma básica o hace cualquier cosa excepcional, se va a provocar ese fallo del programa o que ni siquiera se le indique nada al usuario. Entonces, no sabrá qué pasa. Pues en casos como estos, podemos utilizar ese bucle do while o repetir. Volvamos al ejemplo de este capítulo. Veamos ese diagrama de flujo. A ver cómo queda. El diagrama del bucle repetir es un poco diferente al de los anteriores bucles. Puedes ver cómo la frase que se imprime está lo primero en el camino, después llega la expresión. Pues tendríamos el valor que le queramos dar por aquí, en la consola, o que le pongamos fijo, da igual. Si se lo ponemos fijo no tiene mucho sentido el funcionamiento de este bucle, ya que sabemos cuántas veces se va a ejecutar, se volvería un bucle determinado, y perderíamos la gracia, por así decirlo, de este bucle. Pues bueno, supongamos que aquí le he puesto yo un 7, para empezar. Llega por aquí y me dice el valor del bucle es 7. Perfecto. Incrementa en 1. Vale 8 en este punto. Comprueba la expresión. La expresión es i mayor que 5. 8 es mayor que 5. Entonces, esto evalúa como verdadero. Por lo tanto, en este caso, se sale del bucle, porque i es mayor que 5. En cambio, si yo aquí le pongo un 3, llega por aquí y me dice el valor del bucle es 3. Incrementa en 1. Vale 4. Esto evalúa como falso. Pues venimos por este camino de aquí. Me imprime ese valor de 4 que se incrementó antes aquí y me lo incrementa de nuevo. Y vale 5. ¿Y es mayor que 5? No, todavía no. Y es igual a 5. Pues entonces falso. Llega por aquí e imprime el valor del bucle es 5. Incrementa en 1, vale 6, y aquí ya se cumple la expresión. Diría, esto es verdadero, y es mayor que 5, porque vale 6, y seguiríamos fuera del bucle. Esta forma de funcionar, esta lógica inversa, puede confundir mucho al principio. Pero nadie dijo que los bucles fuesen fáciles, que no te abrume la enorme cantidad de posibilidades. Porque el funcionamiento de bucles lo vas aprendiendo muy fácil a medida que vas probando cosas. Cuando vayas estudiando otros lenguajes de programación seguirás viendo más ejemplos y verás cómo es muy fácil manejar bucles. En la mayoría de lenguajes de programación, al menos los que yo conozco, la expresión de salida es al revés que esto. Es decir, para salir del bucle tiene que evaluar la expresión como falso y no como verdadero. Fíjate en este código de JavaScript. Se trata de un bucle do while, con la sintaxis propia de JavaScript, que sería el equivalente a este bucle repetir de psint. Si imprimimos en la consola los valores booleanos de la expresión en cada ejecución, vemos que van a la inversa. Este bucle se termina cuando la expresión nos da falso, y no verdadero como está pasando aquí en psint. Tenemos esa variable que inicialmente vale 1, empezamos con ese bucle, le incrementamos primero el valor en 1, entonces al entrar ya vale 2, por eso se imprime este valor 2 primero, y la expresión o condición de salida está ahí con while i menor o igual a 5, que indica que se ejecute mientras que i sea menor o igual a 5. Pues cuando i vale 5, se imprime ese valor 5, entramos de nuevo en el bucle porque se está cumpliendo aún la expresión, se incrementa en 1, vale 6, se imprime ese valor 6 y la expresión ya evalúa como falso. Ahí es cuando se deja de ejecutar el bucle, no como está ocurriendo aquí en psint. Bien, dejamos aquí este denso capítulo, pero totalmente necesario para que entiendas cómo funcionan los bucles. Y vamos a ver 2 capítulos más dedicados a bucles. Uno para explicarte cómo funcionan los bucles infinitos y qué son, y otro más para explicarte mejor cómo funciona el incremento y decremento. Que hemos hablado mucho de ese paso, de ese incremento, decremento, pero no he entrado en grandes detalles con ello. Y después de esto ya nos vamos a más temas, así que descansaremos de estos bucles.